Vamos a estarnos basando principalmente en el Antiguo Testamento para poder entender algunos principios, ¿verdad? Una historia, la historia del Éxodo, cuando Moisés se presenta con el faraón, cuando es enviado por parte de Dios para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. ¿Cuántas veces han leído o conocen esta historia, hermanos? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Moisés junto enfrente de Faraón? Bien, yo creo que somos la mayoría, ¿verdad? Es bien interesante, hermanos, cuando uno está estudiando toda esta parte bíblica, hay tres puntos elementales que vamos a ver en cuanto a la consagración. Este es un principio, fue un mensaje que lo escuchamos precisamente en la escuela, en ACE. Hace unas semanas estuvimos ahí en la convención en Palabra de Vida y es maravilloso porque niños de 13 a 15 años y de 16 a 18 se preparan para preparar un bosquejo bíblico y presentarlo, ¿verdad?, delante de un jurado. Aquí está Diego en la parte de atrás, a él le tocó predicar en esta convención y es impresionante, hermanos, la labor, la obra tan linda que hace Dios en cada uno de sus corazones. Y uno se sienta, ¿verdad?, de escuchar estas predicaciones, pero es increíble cómo tocan también tu corazón y cómo Dios los usa con poder. Entonces les quiero compartir estos tres principios que escuchamos ahí también en la convención, que nos presenta Satanás para no tener una total consagración frente a nuestro Dios. Y antes de entrar a estos tres principios, quiero que definamos qué es la consagración. Antes de yo decirles qué es la consagración, piense usted en una posible definición. Trate de pensar, bueno, para mí la consagración puede ser tal vez darle todo a nuestro Señor, ¿verdad? El cuerpo, darle nuestras posesiones, darle toda la parte material. Piense en alguna definición en cuanto a la consagración. Si algún familiar, algún conocido le preguntara qué es la consagración, ¿qué le responderían, hermanos? A ver, ¿quién se anima? Dos personas, a ver allá. Entrega total, muy bien, una entrega total al Señor. Cuando escuchan una consagración, ¿qué se les viene a la mente, hermanos? ¿Qué más? Una entrega total. ¿Cómo? Santidad, muy bien, santidad, allá atrás dijeron santidad. A ver, Josué. Dedicación, excelente. Una entrega total, santidad, dedicación. Fíjense lo que dice una definición dentro del diccionario bíblico. Una consagración total es el acto, escuchen bien, por el que una persona o un objeto son separados, que tiene que ver mucho con lo que es la santidad, son separados para el servicio y el culto al Señor. La consagración es el acto por el cual una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto al Señor. Es un acto evidentemente que Dios hace en la vida de sus hijos. Ahora, esta parte de la consagración es una idea, es un principio que ha estado plasmado en todo el canon bíblico desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Fíjense en Éxodo, vámonos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Fíjense lo que dice al principio de este versículo. Conságrame, ¿te das cuenta? ¿Todo qué? Primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿te das cuenta? Dice el Señor, ¿mío qué? Mío es. Esta parte de consagrar, de separar y apartar personas, como vimos, primogénitos, pero también ganado y hasta en unos momentos algunas posesiones, es un principio establecido en la palabra de Dios. Todos los primogénitos de los hombres y los animales tenían que separarse para el servicio al Señor. Vámonos ahora a Éxodo capítulo 19, unas hojas ahí al lado.
Éxodo capítulo 19 y vamos a ver del versículo 5 al versículo 6. Éxodo 19, 5 y 6 dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, te das cuenta, es toda la ¿qué? Toda la tierra. El versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y qué más, y de gente santa. Aquí está hablando acerca de una consagración de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La raza entera, queridos hermanos, de Abraham, ¿verdad? Toda la genealogía, el plan principal era que todos deberían de llegar a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Este era el propósito de Dios para su pueblo. Pero como cada propósito que Dios tiene para su pueblo, Satanás es el principal oponente en cuanto a los principios de Dios. Satanás, dice la palabra de Dios, que viene para hurtar, para matar y ¿qué más? Y para destruir. Lo único que quiere Satanás en la vida del creyente es que nosotros no rindamos todo nuestro corazón al Señor. Así que Satanás, conociendo que la consagración a Dios puede ser algo muy peligroso dentro de su obra, él ideó un plan también desde el Antiguo Testamento para que todo hijo de Dios cayera en pecado y así dividir o quebrantar la relación entre Dios y los hombres. Fíjense por ejemplo ahora Éxodo capítulo 32, vámonos más para adelante. Éxodo capítulo 32, versículo 8, fíjense qué clara es la palabra de Dios. Éxodo 32, 8, dice la Biblia: pronto, ¿se dan cuenta? Se han ¿qué? Apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y ¿qué hicieron? Y lo adoraron. Ahora, Satanás conocía el principio de la consagración. Satanás quiso quebrantar el principio de la consagración y así fue entonces que del propósito que tenía el Señor para el pueblo de Israel, que fueran un reino de sacerdotes y de gente santa, ellos cayeron en pecado, ¿verdad? Y debido a la idolatría de Israel tras el becerro de oro, solamente la tribu de ¿quién, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿De quién? La tribu de Leví y la casa de Aarón heredaron el sacerdocio. Éxodo capítulo 32, versículo 29. Vámonos rápidamente. Éxodo 32, 29. Desde el 28, hermanos, versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como ¿cuántos? 3,000 hombres que no guardaron su consagración al Señor. Entonces Moisés dijo, versículo 29, hoy os habéis consagrado, di conmigo consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Debido a la caída entonces, amada iglesia, que Israel tuvo en idolatría conforme al becerro de oro, una sola tribu que fue la de Leví y la casa de Aarón fueron la parte apartada y consagrada para el servicio a Dios. Y así fue como en un sentido totalmente inmediato, ¿verdad? Los levitas eran aquellos responsables de cargar el tabernáculo, recuerdan, cargar el arca del pacto, todos los utensilios. Se acuerdan que la gloria de Dios paraba por un día, 2 días en un lugar. Ahí montaban los levitas todo lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era para que un Dios santo pudiera tener una cercanía con un hombre pecador. Después de hacer varios
varios sacrificios, ¿verdad? Y limpiarse con el lavacro, pero hermanos, los levitas eran los encargados de hacer todo esto. Y ahora, si tú lees toda la parte y la historia bíblica y este tema en cuanto a la consagración, es bien interesante porque la consagración se puede dar dentro de las personas, se pueden consagrar las personas. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11, no lo vamos a leer, pero pónganlo de referencia. Se pueden consagrar, es decir, separar y apartar los diezmos y las primicias. Levítico capítulo 19 versículo 24, que es un principio que hoy nos sigue también en nuestros días. Pablo decía, cada primer día de la semana, ¿qué dice? Aparte. Ponga algo aparte para el Señor. Eso es apartar, de alguna forma es también consagrar. El botín tomado también de la batalla, cuando el pueblo de Israel empieza a conquistar la tierra prometida, llegan a Jericó, ¿verdad? Y hay un botín, hay un tesoro, y le dicen a Acán que no tomen ese tesoro porque era ya consagrado a Jehová. Las ofrendas voluntarias hacia el Señor, llámese animales, ¿verdad? Palomas que a veces eran becerros, todo se consagraba para la obra y el servicio del Señor. Hermanos, la consagración es un punto elemental dentro de la Biblia. Y tú y yo debemos de estar plenamente conscientes que el plan de Satanás siempre va a ser, y ha sido desde el principio, quebrantar tu consagración. Va a ser todo lo posible para que no le des tu vida totalmente al Señor. Algunos de los ejemplos podemos ver a Adán y Eva, dos personas que habían sido creadas en un ambiente perfecto, sin pecado, consagrados totalmente al Señor, y Satanás puso estorbo para que quebrantaran su relación hacia Dios. Te vas a encontrar a David, un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que escribía los salmos y las alabanzas, un hombre que fue usado desde que tocaba el arpa en el oficio del pastoreo, y así Dios lo fue llevando de gloria en gloria hasta que mataba a 10,000, 20,000 personas en un ejército. Llegó a ser rey, y ese hombre conforme al corazón de Dios cae también en pecado con Betsabé y se quebranta su consagración. De tal manera que vemos el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, y se ve acongojado, ¿verdad? Y le dice al Señor, por favor, no quites de mí tu espíritu. Como vimos hace rato, Acán, uno de los principales también dentro del pueblo hebreo, llega a la conquista de Jericó y Satanás le pone todas las tentaciones para que tome el tesoro y de esta forma quebrantar su consagración. ¿Qué podemos decir también de Jonás o de Ananías y Zafira? De Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Son ejemplos, hermanos, ejemplos de hijos de Dios, de creyentes que en algún momento Satanás puso estorbo y entonces quebrantó su consagración. La pregunta en esta mañana para cada uno de ustedes es: ¿cómo está tu consagración en este día, amada iglesia? No una consagración a lo mejor familiar, sino personal. ¿Cómo está tu vida consagrada delante del Señor? Y es por eso que en esta mañana les quiero proponer que dentro de la historia de Éxodo, cuando Moisés se presenta a Faraón, veamos tres negociaciones que Faraón quiso hacer con Moisés para que el pueblo de Israel no tuviera una total consagración. Cuando tú estás estudiando esta parte de Éxodo, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el gran objetivo era solamente poner en libertad al pueblo hebreo y listo. Eso era como que lo principal. Pero hermanos, ustedes saben que los propósitos de Dios van más allá que los terrenales. El fin no solamente era liberar al pueblo, era que el pueblo aprendiera a consagrar su vida de una total forma al Señor. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un contexto totalmente opuesto a una verdadera consagración. Estaban con el yugo de la esclavitud de los egipcios, era un autoritarismo y un trabajo, ¿verdad?, de mucho peso sobre sus hombros. No solo así, sino que los egipcios
determinaban y obligaban a todo habitante del pueblo que adorasen a todos sus dioses. Hermanos, tenían dioses para todo. Es increíble la cantidad de ídolos que surgían. Había un dios de las moscas, había un dios de las ranas, había un dios del agua, del río, del sol, de la luna. Bueno, tenían dioses para absolutamente todo. Y la idolatría se estaba introduciendo ya en el corazón también de los hebreos. Y Dios quería liberarlos no solamente de la esclavitud, sino también quería enseñarles lo que era una verdadera consagración. Una verdadera consagración. Así que vámonos a Éxodo capítulo 8. Vamos a ver esta porción bíblica. Éxodo capítulo 8. Y vamos a encontrar aquí las 3 negociaciones que Faraón intentó hacer con Moisés. Ahora, dentro de este estudio bíblico, amada iglesia, nos vamos a encontrar con 4 conceptos principales. El primero es la palabra Egipto. Di conmigo Egipto. Egipto, ¿verdad? Dentro de la simbología y de la representación que encontramos en la Biblia, Egipto siempre va a representar al mundo. Di conmigo mundo. Egipto es igual a mundo y Egipto es igual a una cultura sin Dios. Una cultura sin Dios. Ese es uno de los principales conceptos que te vas a encontrar. En segundo lugar, obviamente al personaje principal, a Moisés. Di conmigo Moisés. Bien, Moisés va a representar al libertador, es una representación también del Señor Jesucristo, ¿va conmigo? Moisés representa de alguna forma al Señor Jesucristo. Tercer concepto que nos vamos a encontrar es al faraón. Di conmigo faraón. Fuerte, faraón. Ahí está. Faraón va a representar lo que es la oposición o a Satanás, tenlo muy en cuenta, o a Satanás, por el endurecimiento de su corazón, por su carácter, por su rechazo a Dios y a su gracia. Bueno, el faraón representa a Satanás. Y en cuarto lugar vas a ver a otro personaje, un conjunto de personas principales, es el pueblo, que el pueblo podría representar después de la cruz de Cristo, como dice Efesios, ya no hay judíos ni gentiles, ahora somos uno solo, ¿verdad? El pueblo puede representar lo que es ahora la iglesia. ¿Van conmigo? Entonces, en primer lugar, Egipto, un mundo, una cultura sin Dios. En segundo lugar, Moisés, un libertador, es decir, a Jesucristo. En tercer lugar, el faraón, oposición o a Satanás. En cuarto lugar, el pueblo, que puede ser también hoy en día lo que es la iglesia. Vámonos así, amados hermanos, a la primer negociación. Éxodo capítulo 8, versículos del 25 al 26. Éxodo capítulo 8, versículos del 25 a 26. ¿Está ahí? Es bien importante que me sigan en la lectura bíblica, hermanos. Dice entonces el versículo 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios, pero ¿en dónde? En la tierra. Y esa última frase, en la tierra, es bien importante, porque en la tierra, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? En Egipto, exactamente. ¿Qué es lo que prácticamente Faraón estaba tratando de negociar con Moisés, con el pueblo hebreo? Vayan a adorar, pero háganlo dentro de Egipto. Hermanos, prácticamente lo que muchas veces Satanás va a tratar de negociar con nuestra vida es que tengas un pie en la iglesia, pero también tengas un pie en el mundo. Y te digo algo, un corazón dividido no puede estar totalmente consagrado al Señor. Le dijo el faraón, sí, ve a dar tus sacrificios y adora al Señor, pero lo tienes que hacer dentro de Egipto.
dentro de mis reglas, dentro de la corrupción. Y querida iglesia, tienes que tener mucho cuidado porque Satanás va a querer que tú tengas un corazón dividido, que tú tengas un pie sobre la iglesia y otro pie afuera. Pero hermanos, esto no es una total consagración. Esto no puede ser, no puede pasar dentro del pueblo de los cristianos. Ve lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Es un versículo que habla acerca de la potestad, ¿verdad? Y de este mundo, de este siglo. Y dice la palabra, no os conforméis, ¿te das cuenta? No tomes forma, no te adaptes a este siglo. Está prácticamente hablando del mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vámonos a Juan capítulo 17. Van a ver la cantidad de versículos que podemos encontrar en cuanto a esta primer negociación. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 16. ¿Está ahí? Decía entonces, no son, ¿de dónde, hermanos? No son del mundo. Y Cristo decía, como tampoco yo soy del mundo. Y después viene un versículo que es elemental: santifícalos, apártalos, conságralos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Fíjense lo que dice ahora Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 19. Juan 15, versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, entonces el mundo, queridos hermanos, los amaría. Amaría lo que es suyo, ¿verdad? Pero dice el versículo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí. ¿De dónde? Del mundo. Por eso el mundo, ¿qué hace, amada iglesia? Nos aborrece. Es clara la distinción entre un creyente y una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Un creyente, amada iglesia, no puede vivir bajo los mismos principios de un no creyente. ¿Por qué? Porque eso sería amar al mundo. ¿Qué es lo que hacen los que están en el mundo? Sus principios son el éxito, ¿verdad?, económico, así sea lo que tengan que hacer. Si tienen que hacer corrupción, si tienen que hacer algún tipo de tranza, si tienen que echar o desvalorar los méritos de alguien, el mundo va a hacer todo lo posible por alcanzar el éxito económico. No solo eso, una de las principales cosas que también está buscando el hombre dentro del mundo es también el reconocimiento social, el ser famosos, ¿verdad? Y ahí están haciendo las personas todo lo que se puede para encontrar el reconocimiento social. No solamente la economía, el reconocimiento social, sino también el satisfacer mis placeres personales. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco? Hermanos, el creyente no puede vivir de la misma forma porque ha sido separado del mundo. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Si tú eras un borracho, si éramos drogadictos, mujeriegos, ¿verdad? Si éramos tranzas, ya todo eso pasó y en Cristo eres una nueva criatura. Efesios dice, una nueva creación creado según la santidad de Dios. Debe de haber una separación, pero lo increíble es que muchos de nosotros hemos caído en las negociaciones de Satanás y esto nos trae una consagración a medias. Estamos en la iglesia y tenemos una comunicación, un lenguaje que es cristiano y en la iglesia es bien sencillo, pero cuando vamos al trabajo hablamos igual que nuestros compañeros. Cuando estamos en el trabajo, si así tengo que echar de menos a un compañero de trabajo, lo hago de menos con tal de yo ascender de puesto. Pero hermanos, esto es imposible. Vemos que Faraón trataba de negociar la consagración del pueblo. Quieren adorar, háganlo en el mundo, con un pie adentro y un pie afuera. Amada iglesia,
En la vida cristiana no hay medias tintas, no existe la tibieza. Por eso Apocalipsis, ¿verdad? Dios en su palabra dice, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. En la vida cristiana no existen las medias tintas. Vean cómo Moisés rechaza esta tal negociación entendiendo la seriedad de la adoración. Vámonos otra vez a Éxodo capítulo 8, síganme con mucho cuidado. Éxodo capítulo 8, pero ahora el versículo 26. Éxodo 8, 26. Dice la palabra de Dios, y Moisés le responde a la negociación de Faraón y le dice, no conviene que hagamos así. ¿Te diste cuenta la claridad del siervo del Señor? No es posible, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosa? Esto es abominación. Moisés va tajante y dice, tener un corazón dividido es abominación a Jehová. Hermano, no puedes estar con un pie dentro de la iglesia y un pie afuera porque esto es abominación a Jehová. Las medias tintas no existen para la vida del creyente. ¿Va conmigo? Tenemos que servir a nuestro Dios, amada iglesia, con todo nuestro corazón, teniendo los dos pies sobre Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús explicaba mucho acerca de este principio. Mateo capítulo 6, versículo 24. Está hablando, ¿verdad?, de que uno no puede servir a dos señores. Uno no puede tener el corazón dividido y él lo relaciona con lo que es las riquezas, pero la enseñanza es tremenda. Vean lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Está ahí? Bien, dice la palabra de Dios, ninguno puede ¿qué? Servir a dos señores, porque o aborrece uno y amará al otro, o estimará al uno y ¿qué hace? Y menospreciará al otro. Va a llegar, si tú tienes el corazón dividido, amado hermano, hermana, dentro de tu vida cristiana, va a haber un momento en donde la balanza se va a inclinar más hacia el mundo que hacia tu Dios, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Estás corriendo un peligro muy grave teniendo los dos pies divididos. ¿Está conmigo? Primer negociación entonces, adorar, pero en Egipto, tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Fíjense ahora la segunda negociación, Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 10, versículos del 8 al 11. Dice la palabra, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ¿ante quién? Ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Qué les dijo? Sirvan a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Hace una pregunta que también es elemental. Fíjate la respuesta de Moisés en el versículo 9. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, vacas, hemos de ir. Bueno, le faltó poner hasta con el perico, ¿verdad, hermanos? Porque es nuestra fiesta. Fíjense la seriedad de la adoración, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. El versículo 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, pero ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de nosotros. Versículo 11, no será así. Id ahora vuestros, ¿quiénes? Solamente los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que ustedes piden, ¿verdad? Y los echaron de la presencia del faraón. Segunda negociación, vayan solo los hombres.
¿Qué es lo que va a tratar de hacer Satanás con nosotros? Quiere desintegrar a las familias. Satanás quiere desintegrar a las familias. Moisés llegó y le dijo, sí, vamos a ir nosotros, pero van a ir también nuestras mujeres, van a ir nuestros hijos, va a ir el ganado, va a ir el perico, nos vamos a llevar a todos porque todos vamos a adorar a nuestro Dios. Y Faraón les negocia, ¿verdad? Les dice, no, solo vayan solamente los hombres. El propósito de Satanás, amada iglesia, es desintegrar a la familia y destruir al hogar. Satanás no quiere un compromiso total de todos los integrantes de tu familia. Hay un famoso filósofo, ¿verdad? De siglos pasados, Auguste Comte, un filósofo francés, una vez dijo en un gran discurso, la familia es la base de toda la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Y dijo, si un gran hombre de poder quiere destruir a una sociedad, debe de apuntar directamente a las familias. Y qué curioso, hermanos, que uno de los principios de la iglesia es unir a las familias, mientras que Satanás busca diluirlas, separarlas y destruirlas. Si yo hiciera en esta mañana una pregunta con todos ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes luchan constantemente con la unión familiar, pero sobre todo en querer traer a todos los integrantes de su familia a este lugar. Puede haber siempre una batalla constante, ¿verdad? Ahí está el esposo con la esposa, no, la esposa con el esposo. Ay, amor, vamos a la iglesia. No, porque hoy hay F1. Hay carrera de la Fórmula 1. Vea, hoy paso, hoy me quedo aquí. Híjole. Oye, con tus hijos, ¿cómo has batallado, iglesia? Con tu hijo, con tu hija. Para traerla a la iglesia, para que esté aquí. Hermanos, debemos de entender que el principal objetivo de Satanás es desintegrar a las familias. Satanás prefiere que uno solo se congregue a que todos los integrantes lo hagan. La palabra dice, una casa dividida no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer y Satanás lo sabe. Hombres, me refiero a ustedes, sobre todo los que son cabeza de familia, de su hogar, tienen que hacer todo lo que esté dentro de sus manos, humanamente hablando, para que toda su familia unida venga a escuchar, a alabar y a servir a Dios. Todo lo que esté dentro de tus manos, amados hermanos. Ahora, si no es así, no es causa de tristeza, no estamos hablando de juicio, es para que entiendan un principio que también es elemental. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿es contra quién? Contra principados, ¿qué más? Y potestades y huestes de maldad. O sea, tu lucha no está directamente con tu hijo que tal vez está en rebeldía o con el corazón de tu esposo que no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a empezar entonces a brotar una raíz de amargura y vas a empezar a pelearte con ellos y entonces sí, el plan de Satanás empieza a hacer efecto en los corazones de la familia. Tú debes de entender que detrás de tu esposo Ramiro, que detrás de tu hija Viviana, detrás de tu hijo Luis, hay todo un principado de potestades que está obrando para retener lo más que se pueda a tu hijo y que no venga a la iglesia. Satanás quiere desintegrar a las familias, pero el poder de Dios es mayor, amada iglesia. El poder de Dios y el poder de la oración es demasiado fuerte. Haz todo lo que esté dentro de tus manos. Trata de llegar a un acuerdo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y tú no crees que si ellos son expuestos a la predicación de la palabra cada domingo, cosas sobrenaturales pueden suceder. Claro que sí. Claro que puede suceder. Josué, fíjense lo que dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Es hermoso este versículo, también ya lo han leído,
Pero fíjense, Josué 24:15, ¿están ahí? Dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, fíjate la seguridad tan grande que tenía Josué en su corazón, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora aquí corremos un grande peligro, hermanos, porque nos podemos conformar solamente con venir con 1 o 2 de 5 de nuestra familia. Bueno, pues 3, ¿qué podría ser peor, no? De 3 a 5, ¿verdad? Y ya vienen 3 a la iglesia y están viviendo su vida cristiana bien y todo, y de alguna forma tratamos de convencernos: ay, mi mamá ya tiene edad para tomar decisiones. Ay, ya mi hijo ya tiene 23, 24 años. Es que mi esposo tiene otra forma de pensar. No, iglesia, tenemos que esforzarnos diariamente en la oración de rogarle a Dios, idear algún tipo de estrategia para que los 5 integrantes de tu familia estén en este lugar. Todos, absolutamente todos, tus hijos, tus primos, tus nietos, tu abuelo, y si puedes traerte al perico también tráetelo. A todos, iglesia. Una casa dividida no puede prevalecer. Si Satanás desintegra la familia, también afecta a la iglesia. Tercer negociación, y con esto ya vamos terminando. La primera dijimos: adora al Señor, pero en el mundo. La segunda negociación: vayan solo los hombres, es decir, desintegrar a las familias. Y la tercera negociación está en Éxodo capítulo 10, versículos del 24 al 26. Éxodo capítulo 10, versículos del 24 al 26. Una vez más, Faraón hace llamar a Moisés y le dice: id, servid a Jehová, conságrense a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también entonces vuestros niños con vosotros. ¿Cuál es la tercera negociación? Vayan todos, ¿verdad? Pero dejen algo en garantía. Dejen algo en garantía. Ahora, hermanos, vamos a tratar de profundizar más en esta parte y dentro de nuestra vida. Satanás nos va a decir: todo lo que le des a Dios puede llegar a ser un desperdicio, y nos va a incitar, escúchenme bien, a que nos quedemos con algo para nosotros mismos en vez de entregárselo todo a nuestro Dios. Satanás te va a pedir algo en garantía. ¿Qué es lo que significa esto? Muchas veces tú puedes pensar: no, pues yo estoy consagrado al Señor, ¿verdad? Porque le doy de mi tiempo los domingos, ¿no? Pero ¿qué estás dejando en garantía? De lunes a viernes, ¿qué tanto tiempo le dedicas al Señor? ¿Me van siguiendo? Tú puedes decir: no, yo estoy consagrado al Señor, ¿verdad? Pero estás dejando en garantía toda la parte de la economía. Ay, en esto sí voy a hacer caso, pero cuando toquemos la parte de las ofrendas y que tengo que dar, no, esa parte déjamelo tantito, eso no me lo toques, eso es sagrado. Eso es conforme a lo que yo pienso. No, hermanos, no dejes cosas en garantía. Tenemos que ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida: en la santidad, en la predicación del evangelio, en la parte de las ofrendas, todas, en absolutamente todo. No tenemos por qué negociar nada. No te quedes con nada, amada iglesia. Más bendito es dar que recibir. Dale todo al Señor Jesucristo y a su obra. Tienes tu auto, ¿verdad? Que Dios te ha dado, qué lindo, gloria a Dios. Pero si puedes pasar por 1, 2 o 3 hermanos de venida para acá, hazlo. Si Dios te ha bendecido en tu trabajo y te ha dado más, ¿verdad?, de lo que estás acostumbrado, da también para la obra del Señor, para los misioneros. Hermanos, no dejen nada en garantía, porque con eso poco es una gran puerta que le estamos dejando a Satanás para terminar con toda nuestra consagración.
Ve lo que dice el versículo 26 y ya terminamos, capítulo 10, versículo 26. Nuestros ganados irán, 10:26, también con nosotros. No quedará, ¿ni qué? Ni una pezuña, ni una pezuña, hermanos, absolutamente nada. La pregunta para finalizar es, ¿qué parte de tu vida te falta por entregarle al Señor? ¿Podríamos tener la actitud hoy todos como Moisés? Ni una pezuña quiero dejar en garantía. Le quiero dar mi economía, le quiero dar a mi familia, le quiero dar mi negocio, le quiero dar mis pertenencias. Es darle todo al Señor. Jim Elliot decía, nunca perderé cuando entrego todo a Dios. Y las cosas que le he entregado a Dios aún las retengo dentro de mi vida. Las cosas que le he dado al Señor aún las retengo dentro de mi vida. A veces nos creemos más sabios o mejores administradores que Dios en nuestra vida. Pero sabes, cuando empezamos a administrar todos nuestros bienes, todas nuestras cosas bajo nuestra propia sabiduría, así se acaban. De un día para otro se van y nos quedamos con absolutamente nada. Pero Mateo 16:25 dice, el que trate de hallar su vida, la perderá. Pero el que la pierda a causa de mí, la va a encontrar. ¿No es esto hermoso? Nunca perderé cuando le entrego todo a Dios, y cuando le entrego las cosas a Dios, esas cosas aún las retengo.